Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 3 de diciembre de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La tarde en la hora de la verdad. Los invitamos para hoy a las 6 en punto de la tarde. Tendremos un invitado muy especial, el señor general Luis Mendieta, quien nos hablará de los perdones y de las ventajas y de las ayudas que se le están dando a quienes fueron sus verdugos durante 11 años y verdugos de otros policías que nunca volvieron y que fueron asesinados por las FARC. Y entonces ahora son ellos los que sientan cátedra y son ellos los que piden toda clase de prebendas y de ventajas y que les den la mitad de la Unidad Nacional de Protección. Esos son. Pero es bueno que el país recuerde qué fue lo que sucedió. El Congreso de los Palmicultores, hablaremos con su presidente, Jens Mesa. En medio de tantas dificultades, los agricultores de Colombia siguen cumpliendo sus deberes para con el país. El reclutamiento de niños. Durante la pandemia, el reclutamiento de niños se recrudeció. Este era un pasatiempo favorito de las FARC, de esos que están pidiendo tantas cosas ahora. Pero no es solamente, no era la exclusiva, eso cundió. Estábamos recordando también un día más de la muerte de Pablo Escobar, la mente más siniestra que conoció la humanidad, que fue el descubridor de que los niños eran muy buenos para delincuentes. Entonces todo esto se une. Margarita María Restrepo estará con nosotros en la hora de la verdad. ¿Por qué se retiró del ejército de Colombia quien fuera el fundador también de la doctrina Damasco, el coronel Pedro Javier Rojas Guevara? Estaremos con él. Hay una noticia que nos enluta el alma, aunque al mismo tiempo nos estimula, al mismo tiempo multiplica nuestra fe en Dios. Entre los jesuitas muertos en estos días acaba de fallecer el padre Alfonso Llano, inmenso teólogo, un hombre de Dios, un gran escritor. Después de servirle tanto al pueblo de Dios, se fue para el cielo, para la casa del padre Alfonso Llano Escobar. Fue decretada por el Consejo de Estado una reparación moral y una reparación, una indemnización monetaria al almirante Arango Bachi. Y uno se pregunta, ¿y quiénes urgieron la trama contra él? ¿Quienes cometieron los delitos para tenerlo en la cárcel inicuamente por orden de Juan Manuel Santos? ¿Eso va a ser por cuenta de los colombianos? La indemnización a Arango Bachi por un delito que cometió Juan Manuel Santos u ordenó cometer Juan Manuel Santos a almirantes y miembros de la Armada que urdieron la trama contra uno de los marinos más distinguidos de Colombia, el almirante Arango Bachi. Espero que aquí sí haya acción de repetición contra el señor Santos, aunque la indemnización a Arango Bachi es una indemnización ridícula, porque sus meses de cautiverio y mucho tiempo que gastó en defenderse, eso no lo paga nadie ni nada. Arango Bachi, grande entre los marinos de Colombia, tendrá que ser indemnizado. El coronavirus en Colombia sigue su marcha. Antier nos daban el dato de 8.000 casos y 168 muertos. Ayer el contagio subió a 9.297 y 183 muertos. El contagio del coronavirus, Cristina Londoño nos contará lo que está pasando en los Estados Unidos, donde hay una verdadera calamidad. Más de 100.000 personas hospitalizadas.
Los hospitales en los Estados Unidos no dan abasto. Están buscando por todas partes médicos y enfermeras que les ayuden a contener esta crisis. Y esto tiene relación con ciertos acontecimientos multitudinarios que hubo en los Estados Unidos. Ahí está, ayer se superó la cifra de 200.000 contagiados y se dio la cifra más alta de muertos durante toda la pandemia. ¡Qué horror! México adquiere de Pfizer 34.4 millones de vacunas. No sabemos si son vacunas o medias vacunas. Recordemos que la vacuna de Pfizer no se puede administrar una vez sino dos, con una diferencia de unas 3 semanas para que la inmunidad se produzca. Cuando hablan de 34 millones de vacunas, ¿será la vacuna completa o será media vacuna? Bueno, preguntas que hacemos. El gobierno ya desembolsó 437.000 millones para compra de 20 millones de vacunas. Pero ojo, no es que se le haya pagado a ninguna casa fabricante de las vacunas, sino que ya se desembolsó internamente la plata y la plata está lista para que entonces ahora sí se contraten las vacunas. Colombia siempre un poco más atrasada. El problema de Colombia con su estructura vial. Sergio Gel nos contará cómo el país está prácticamente paralizado. Se cayó la ruta que comunica Cajamarca con Calarcá, pasando por el alto de la línea. Ahora los camiones tendrán que dar la vuelta por Letras y Dios nos tenga de su mano de lo que eso significa. Pasar por Letras significa, entre otras cosas, pasar Villeta Guaduas, que nos decía la Tata Castro, que hizo ese recorrido hace poco, que eso es interminable. En Villeta Guaduas se van 2 horas o 3 horas o 4 horas y ahora cuando toda la ruta Buenaventura va a tener que pasar por esa vía o por otra alterna que se congestiona igualmente. El páramo de Letras es una ruta, claro que es una ruta, pero ¿cuántas horas? ¿Cuánto costo? ¿Cuántas dificultades en el día y en el tiempo en que hay que mover más carga en Colombia? La estructura vial de Colombia es un desastre, un desastre. ¿En qué quedó la otra carretera que proponía hace decenas de años nuestro gran Robledito para caer a Cambao desde Manizales? ¿En qué va esa ruta? En nada, en declaraciones. En lo mismo que va el aeropuerto de Palestina, en declaraciones. Aquí con declaraciones basta. En noviembre robaron 26 bicicletas y 10 carros en Bogotá, por día. Uno dice, bueno, robaron mucho en el mes. No, por día, por día. Esa es la seguridad de la alcaldesa Claudia López. El señor Biden, si su presidencia fuera confirmada, mantendrá los aranceles que Trump le impuso a la China. Según una encuesta, el 78% de los venezolanos no irían a las urnas. El 22% dice que iría en la encuesta. De ese 22%, ¿cuántos van? La mitad. Para que haya un 10% de votantes. Maduro ha dicho que si pierde se retira del cargo. Pues él ya sabe que ya ganó. Las maquinitas de Smartmatic están listas. Las que nos quiere meter el registrador acá ya tienen el resultado final. Eso le quita toda emoción a la votación. Ya uno sabe por anticipado cómo quedaron las elecciones. Smartmatic hace el milagro. La Navidad vendrá en España con gran caída en el consumo. Aquí en Colombia se agotó la capacidad del hospital Erasmo Meós. Es que la situación en Colombia con el coronavirus es también muy grave. El tratamiento de la economía con nuevos impuestos. Emilio Sardi nos hace unas columnas fantásticas y esta es una consideración muy importante. Cuando uno va a reactivar la economía, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Bajar los impuestos.
aquí hay que reactivar la economía, que es lo primero que se va a hacer, subir los impuestos. Subiendo impuestos se reactiva la economía. Hay más dinero disponible para inversión. Hay más dinero disponible para que los colombianos que tienen emprendimiento los mantengan o los multiplican. Buena pregunta que nos hace Emilio Sarti. Ayer, Demar Córdoba nos lo contará, se produjo la elección de 7 magistrados, los mismos del Consejo Superior de la Judicatura ahora son magistrados de otra corte, que serán los que disciplinen a los jueces. Y eso fue una reunión presencial con zafarrancho, con gritos, con vítores, eso parecía un partido de fútbol. ¿Cuántos van a ser los contagiados? Y entonces uno se pregunta si así se comportan los padres de la patria, ¿cómo se comportarán los comerciantes que se ganan la vida difícilmente en una lucha cotidiana en San Victorino? ¿Eso cómo es? ¿Qué ejemplo el que da el Congreso de la República? Cerrada la ciudad de Los Ángeles por coronavirus. Cerrada. No es que están tomando medidas, no, la ciudad quedó cerrada. No tiene capacidad hospitalaria para recibir más personas enfermas de coronavirus. Hay 100.000 hospitalizados en los Estados Unidos. Ayer se superó el récord de 200.000 en un día, con 2.658 muertos, y van 456.000 muertos desde febrero. En los Estados Unidos se habla de nuevo plan de estímulo sin cheque de $1.200. La gente se pregunta, entonces, ¿en qué consiste el estímulo? Alta demanda de árboles de Navidad en los Estados Unidos. Reino Unido, Rusia y China encabezan la lista de países que ya se lanzaron a la vacunación masiva. Para Andrés Manuel López Obrador, los que imponen cuarentena son dictadores. Pues porque él no lo hace y entonces la situación en México es delicada, pero eso se arregla manipulando las cifras. No hay problema ninguno. Las cifras dan para todo. Vienen elecciones del fin de semana en Venezuela, ya dijimos. Las máquinas de Smartmatic ya saben quién ganó. Salman bin Abdulaziz, trasladado del lugar de detención. El príncipe Mohammed bin Salman se lo llevó. Hay un caso supremamente delicado en la Casa Imperial de Arabia Saudita y Salman se lleva a sus parientes y se los lleva con rumbo desconocido y tal vez nunca más se sepa de ellos. Recuerden que bin Salman es el que está acusado y acusado por el mundo entero de la muerte de cierto periodista que estaba diciendo cosas que no eran convenientes y que fue asesinado allá en las vecindades de Arabia Saudita. La Universidad de Pensilvania y Regeneron crearon un spray que con una dosis que se ponga en la nariz, la persona queda pues prácticamente vacunada. Impide la entrada de anticuerpos al organismo durante 6 meses. No la anuncian como una vacuna, pero se parece mucho a una vacuna. La inversión en América Latina caerá 50% este año. Retiran la marihuana de la lista de narcóticos o de narcóticos de alta peligrosidad. Cuidado con la marihuana, no jueguen con la marihuana. Tiene usos medicinales, hay que aprovecharla, hay que aprovechar la capacidad medicinal de la marihuana, pero utilizarla, como dicen, para fines lúdicos o de entretenimientos es el principio del fin, el camino hacia todas las formas de drogadicción. Rusia inicia vacunación masiva con el Sputnik 5. Irán. La situación con Irán es bien delicada. Irán tiene sanciones muy graves de los Estados Unidos porque no estaba cumpliendo los planes para el desarme nuclear. Irán dice que si no le levantan las sanciones de los Estados Unidos en febrero, se va a lanzar en grande al programa nuclear y va a impedir
las investigaciones que hace sobre el terreno la Unidad de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Irán amenaza. ¿Esa amenaza será para Trump o esa amenaza será para Biden? Y hoy en la historia recordaremos una batalla que no se libró un día como hoy, sino que concluiría 6 meses después con una batalla entre los franceses y Austria en el año de 1800. Napoleón Bonaparte es dueño de Italia después de la batalla de Marengo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.